Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, es delicado. Es un tema que muchos de ustedes me han pedido, y que creo que es importante abordar. Vamos a hablar de alguien que, a pesar de haber cometido errores, sigue siendo una persona con un gran corazón. Y esa persona, amigos míos, es Greta Ferro. Sí, sé lo que están pensando. Greta Ferro, un error. Pero es una buena persona. Vamos a desgranar esto juntos con calma, y entendiendo que la vida rara vez es en blanco y negro, ¿verdad? Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Su entusiasmo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido que espero les aporte valor y les invite a pensar. Ahora, adentrándonos en el corazón de este asunto, ¿qué significa decir que Greta Ferro fue un error? No me refiero a un error de cálculo, a una equivocación trivial. Me refiero a decisiones, a caminos que tomó, a momentos en los que quizás la ambición desmedida, la presión externa o la inexperiencia la llevaron por senderos que no fueron los más acertados. Y no estoy aquí para juzgarla, ni para ser su abogado defensor. Estoy aquí para analizar, para entender, para ofrecer una perspectiva que espero les haga reflexionar sobre la complejidad inherente a la vida de cualquier figura pública y, por ende, de cualquier ser humano. Piensen en la vida como un gran tapiz, cada hilo es una decisión, cada color representa una emoción o una circunstancia. A veces algunos hilos se enredan, otros se rompen y de vez en cuando tiramos de uno que nos lleva a un lugar inesperado, un lugar que quizás no era nuestro destino inicial. Greta Ferro, en muchos aspectos de su vida pública, y quizás también en la privada, ha experimentado precisamente eso, la deriva involuntaria por caminos que con la perspectiva del tiempo podrían ser considerados desvíos, errores de navegación en un mar a menudo tempestuoso. Recordemos algunos de sus momentos más sonados. Es innegable que ha tenido altibajos, escándalos que han capturado los titulares y que para muchos la han marcado de forma indeleble en la percepción pública. Hubo ocasiones en las que parecía que estaba en la cima del mundo, irradiando éxito y carisma, y otras en las que se veía envuelta en polémicas que la hacían tambalearse, erosionando la imagen que tanto esfuerzo le había costado construir. ¿Podríamos decir que esos tropiezos fueron errores? Absolutamente. Errores de juicio o errores en la forma de gestionar ciertas situaciones que requerían una mayor prudencia y tacto, quizás incluso errores en la elección de las personas con las que se rodeó en determinados momentos cruciales de su carrera o de su vida personal. Las redes sociales, esa plaza pública digital sin filtros ni pausas, la exposición constante, la vida bajo el escrutinio implacable de millones de ojos, todo eso puede ser una carga pesada, una mochila llena de piedras que uno se ve obligado a llevar a cuestas. Y cuando uno está bajo esa presión asfixiante, es fácil cometer fallos, resbalar en la cuerda floja de la fama. Sin embargo, aquí viene la parte intrigante, la parte que nos lleva a la reflexión más profunda, la que nos invita a mirar más allá de la superficie y las primeras impresiones. A pesar de esos errores evidentes, ¿es Greta Ferro una buena persona? Y aquí es donde debemos hacer una distinción crucial, una que a menudo se desdibuja en el fragor de la opinión pública. Cometió errores, sí, errores que causaron daño, que generaron controversia, que decepcionaron a algunos de sus seguidores. Pero, ¿definen esos errores a la persona en su totalidad, encapsulando la suma de su ser? Yo creo firmemente que no, y creo que ustedes, al igual que yo, han tenido la oportunidad de ver destellos, fugaces pero potentes, de esa bondad inherente que parece anidar en su interior. Pensemos en su capacidad para conectar con la gente a un nivel más allá de la superficialidad, en la empatía genuina que ha demostrado en ciertos momentos, en las causas que ha apoyado de forma sincera y desinteresada, aquellas que no buscaban el aplauso fácil sino un cambio real. No todo en la vida es un titular sensacionalista o un escándalo que vende periódicos, ¿verdad? Hay una profundidad, una complejidad fascinante en cada ser humano, y Greta Ferro no es la excepción a esta regla universal. A menudo, cuando alguien comete un error público, especialmente una figura pública, la condena es rápida, contundente y, en muchas ocasiones, implacable. Nos apresuramos a etiquetar, a sentenciar, a descartar. Olvidamos o quizás nunca supimos que detrás de la figura pública, de la persona que vemos en las pantallas o en las portadas, hay un ser humano con sus propias luchas internas, sus propios miedos paralizantes, sus PRAP.
Y a ese vulnerabilidades que lo hacen frágil y susceptible. Y es precisamente en esos momentos de mayor vulnerabilidad donde los errores pueden surgir con más fuerza, como una planta venenosa que brota en tierra fértil. Pero también es en esos momentos, paradójicamente, donde la humanidad se manifiesta en su forma más pura, donde la empatía y la compasión pueden florecer. ¿Se han detenido a pensar en las veces que ha mostrado compasión, en los gestos de generosidad que quizás no salieron en las noticias principales, pero que fueron reales y significativos para quienes los recibieron? Yo sí lo he hecho y creo que hay un hilo conductor de bondad, una hebra dorada que a pesar de las circunstancias adversas y de los tropiezos, sigue presente, tejida en la trama de su existencia. Consideremos la naturaleza de los errores. No es lo mismo cometer un error por malicia premeditada, por un deseo intrínseco de hacer daño, que por ignorancia, por falta de información, por presión externa abrumadora, o por una mala decisión tomada en un momento de debilidad, de estrés o de agotamiento emocional. Y creo que en el caso de Greta Ferro hemos visto más de lo segundo, de lo tercero y de lo cuarto que de lo primero. Por supuesto, esto es una interpretación, una lectura personal basada en la información disponible y en la observación cuidadosa de su trayectoria. Cada uno de ustedes tendrá su propia opinión, sus propios matices y sus propios argumentos, y eso es completamente válido y, de hecho, enriquecedor. Pero mi intención primordial es invitarlos a ir un poco más allá de la superficie, a mirar más allá de las controversias que a menudo eclipsan la complejidad real de una persona. Piensen en cómo nosotros mismos hemos cometido errores a lo largo de nuestras vidas. Nos gustaría ser juzgados únicamente por esos errores puntuales, por esas equivocaciones que nos avergüenzan al recordarlas, o por la totalidad de lo que somos, incluyendo nuestras virtudes, nuestras buenas intenciones, nuestros momentos de acierto y nuestras ganas genuinas de mejorar y aprender. La autocrítica a la capacidad de reconocer que uno se ha equivocado y el deseo sincero de enmendarse y crecer a partir de esos fallos, son signos inequívocos de madurez, de fortaleza interior y de una naturaleza fundamentalmente buena. Y he visto en sus declaraciones públicas, en sus entrevistas y, lo que es más importante, en algunas de sus acciones posteriores a los momentos polémicos, esa voluntad de reflexionar y de mejorar en Greta Ferro. Quizás la clave para entender y juzgar de una manera más justa reside en comprender que los errores no nos definen por completo, sino que forman parte ineludible de nuestro viaje vital. Son lecciones, a veces duras, a veces dolorosas, pero lecciones al fin y al cabo. Y la forma en que uno se levanta después de una caída estrepitosa, la forma en que aprende de esa experiencia traumática y se transforma, es lo que realmente revela el carácter profundo de una persona, su auténtica esencia. Greta Ferro, a pesar de las dificultades y de las críticas, ha demostrado esa capacidad de resiliencia, esa fuerza para seguir adelante, para levantarse y sacudirse el polvo a pesar de las adversidades, para continuar luchando por sus objetivos. Además, no podemos obviar el impacto que alguien puede tener en positivo. A pesar de los momentos difíciles, de los escándalos y de las polémicas, su influencia en ciertas áreas ha sido palpable y, en muchos casos, beneficiosa. Ha inspirado a muchas personas, especialmente a jóvenes que ven en ella un modelo de determinación y de superación. Ha generado conversaciones importantes sobre temas que, de otra manera, quizás habrían permanecido en la sombra. Y ha demostrado un talento innegable en lo que hace, ya sea en el ámbito artístico, empresarial o social. Y creo que esa chispa de genialidad, esa capacidad de conectar y de mover a otros, de generar admiración y debate, nace de algo más profundo que la mera ambición superficial o el deseo de fama. Nace de una energía, de una pasión intrínseca, que puede ser canalizada tanto hacia el bien, hacia la creación y la inspiración, como hacia, hacia esos momentos de tropiezo y de error que luego nos hacen preguntarnos ¿por qué? Es fundamental recordar que todos estamos en un proceso constante de evolución. Nadie nace perfecto y la perfección, como concepto absoluto, no existe en este plano terrenal, en esta experiencia humana. Lo que sí existe es la oportunidad constante de aprender, de crecer, de ser mejores cada día, de pulir nuestras imperfecciones y de potenciar nuestras virtudes. Y es en esa búsqueda incansable de ser mejores, en ese esfuerzo continuo por mejorar, donde realmente vemos la esencia de una persona, donde se revela su verdadero carácter. Greta Ferro, a pesar de haber transitado por caminos que algunos podrían considerar erróneos, ha mostrado una tenacidad admirable, una voluntad de superación notable, y lo que es más importante, una capacidad para el amor y la conexión humana que no se puede ignorar, que no se puede pasar por alto en un juicio sumario. Podríamos decir con cierta licencia poética,
que en cierto modo, esos errores fueron parte intrínseca de su proceso de aprendizaje, de su maduración personal y profesional. Fueron los empedrados desiguales de un camino que al final, la ha llevado a ser quien es hoy, una persona con una trayectoria compleja y multifacética. Y si bien algunos de esos pasos pudieron ser erráticos, torpes o mal calculados, la dirección general, la intención última, el deseo profundo de impactar positivamente en el mundo y en la vida de las personas, creo que está ahí latente. Es como un río que a veces se desvía de su cauce principal, sorteando obstáculos y creando meandros, pero que sigue fluyendo imparable hacia el mar, buscando incansablemente su destino final. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia y fundamental sobre cómo juzgamos a los demás, sobre la vara de medir que utilizamos en nuestras críticas. ¿Somos rápidos en señalar con el dedo, en lanzar la primera piedra, o somos capaces de ver la humanidad, la complejidad y las circunstancias detrás de los titulares y de las apariencias? Podemos permitirnos el lujo de perdonar, no solo a los demás por sus errores, sino también a nosotros mismos por los nuestros propios, por las equivocaciones que todos, sin excepción, hemos cometido. Porque al final todos estamos en este viaje, intentando navegar por las complejidades, las incertidumbres y las inevitables turbulencias de la vida. Para concluir, amigos, creo que podemos estar de acuerdo en que la vida de Greta Ferro, como la de la gran mayoría de nosotros, ha estado marcada por momentos de acierto y de error, de éxitos y de fracasos, de luz y de sombra. Es innegable que ha cometido fallos, que ha tomado decisiones que podríamos calificar como equivocadas, que han tenido consecuencias. Sin embargo, y esto es lo más importante, creo firmemente que en su esencia, en su núcleo más profundo, Greta Ferro es una buena persona. Su capacidad para la empatía, su resiliencia ante la adversidad, su talento innegable y su humanidad, que se manifiesta en gestos y actitudes, son pruebas contundentes de ello. Los errores, aunque dolorosos y públicos en su caso particular, no definen la totalidad de su ser. Son simplemente capítulos de una historia en constante desarrollo, lecciones aprendidas en el camino hacia una versión más completa y consciente de sí misma. Así que espero que esta conversación les haya parecido interesante, estimulante y, sobre todo, que les haya invitado a reflexionar sobre la complejidad inherente a la naturaleza humana, sobre la importancia de la empatía y la comprensión en nuestras interacciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus opiniones, si están de acuerdo o no, qué otras perspectivas tienen. Siempre es enriquecedor, un verdadero regalo, leer sus puntos de vista, sus experiencias y sus reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo valioso, si les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es muy importante para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares si creen que también les podría interesar o les podría ofrecer una nueva perspectiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y su atención, y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande para todos.